En este momento tengo el honor de presentarles al reverendo David Sedaka. Él es en este momento un rabino y administrador del movimiento Chosen People. Hoy vengo a conocerlo. Yo estudié con su hermano, estamos todavía envueltos en el tema del doctorado. Y él es el hermano de él, el más joven, es compañero mío. Sin embargo, fue el pastor Freddy quien me habló del hermano David Sedaka. Y dentro del dato, la reseña histórica que dan, tiene una cantidad de experiencias vividas. Creo que eso lo hace una persona apta para compartir no solamente el Evangelio, sino para a través de sus vivencias dejarnos ver la grandeza y la gloria de Dios a través de cada evento de la vida. Hermano David, bienvenido, predícanos con confianza la palabra del Señor y díganos lo que Dios ha puesto en su corazón. Gracias, hermano Castro. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Buenos días. Para mí un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Amén. Como el pastor dijo en la introducción, tengo el placer, el orgullo, el privilegio de servir en Ministerios al Pueblo Elegido, mejor conocido como Chosen People Ministries. Soy el vicepresidente ejecutivo de esta organización, que es la organización misionera al pueblo judío más grande que hay en el mundo en la actualidad, y quizás es la más antigua. Hace 120 años que estamos funcionando y tenemos más de 400 misioneros en todo el mundo. Mi origen es judío, judío creyente en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso que mi ministerio está enfocado principalmente a alcanzar a mis hermanos judíos con el mensaje del Evangelio. Y a pesar de que el tema de esta mañana va a ser un poco distinto, yo quiero que ustedes conozcan un poquito de nuestro ministerio. Y para hacerlo esto, yo he traído tres cosas. Primero, ustedes han recibido un folleto, ¿verdad? En esta mañana, que dice así, Chosen People Ministries. A pesar de que usted lo abre, no sé si hay más datos, información sobre nuestro ministerio, sobre mi esposa y yo, una foto ahí atrás. La persona más linda soy yo de los dos. Como ella no está, puedo decirlo, eso me pasa por no querer. Mi esposa también sirve en Chosen People Ministries. Ella es la gerente administrativa de toda la corporación y tiene tanto más trabajo. Dice, David, tú tienes el trabajo fácil que es ir a predicar. No, compartimos el ministerio. Hace ya 45 años que estamos en el pastorado. He servido como pastor en 8 iglesias en los Estados Unidos y en el extranjero, en Canadá. Actualmente estoy preparándome porque dentro de un mes estoy enseñando en la Universidad Hebrea de Jerusalén y soy profesor en seminario aquí. Y el Señor me ha utilizado en muchas formas. Más datos están ahí en este folleto. Y este folleto, lo más importante es esto. Este folleto, todos han recibido el folleto Si no lo tiene, es uno por familia. Si no lo tiene, pídale a los sugieres que a lo mejor quedan algunos ahí. Lo más importante es esto. Este folleto, usted lo parte, tiene un formulario. ¿Ven el formulario? El formulario se arranca, lo llena y al salir me lo entrega allí. Y me va a servir para que yo le escriba. Yo escribo una carta personal todos los meses a los amigos que oran por nuestro ministerio. Y nuestro ministerio se lleva a cabo nosotros somos el agente de la iglesia para evangelizar a los hermanos judíos. ¿Quién no conoce a un judío? Especialmente aquí en la zona de Nueva York y New Jersey, que es la concentración de judíos más grande que en todo el mundo, aún más que Israel. Y todos conocemos a una persona judía. Y ellos necesitan ser alcanzados por el Evangelio. El pueblo judío es el pueblo menos alcanzado por el Evangelio. En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, donde tenemos probablemente 8 millones de personas judías, el número de judíos que creen en el Señor Jesucristo es 0.07%. Vuelvo a repetir, 0.07%. Hay 3 millones de judíos
zona de Nueva York y Nueva Jersey y Connecticut. Y vuelvo a decir, los que saben matemáticas, ¿cuánto es el 0.03%? Cada 10.000 judíos, uno solo conoce al Señor. Y esto hace que el pueblo judío sea el pueblo menos alcanzado por el Evangelio. Yo que vivo en Nueva York, tengo hasta hace una semana, mi alcalde es judío, la mitad de mis concejales son judíos, el dueño de mi casa es judío, mi médico es judío, mi abogado es judío, mi contador es judío, el dueño de la concesionaria que compró el coche también es judío y todos mis vecinos son judíos. Y todavía siguen sin conocer al Señor Jesucristo. Hermanos, es mi deseo que ustedes aprendan y apoyen y oren por la salvación del pueblo judío. Les voy a pedir que llenen este formulario. Lo tienen en castellano, ¿verdad? Y yo todos los meses escribo una carta personal. Esto no es una carta de Chosen People, una carta personal, diciéndole a mis amigos por qué cosas orar este mes en nuestro ministerio y en nuestra vida. Y la única forma que yo puedo orar, escribirles a ustedes, si ustedes me dan su nombre y su dirección. Y este es el propósito de este formulario. Al terminar esta reunión, me encuentro allí en la mesa y esto se lo llevo a la casa. No lo deje tirado ahí en el banco, ni lo deje adentro de la Biblia y no lo lea más. ¿Qué puede usted hacer? Puede orar, puede apoyar, puede testificar, puede aprender más. Llévelo a su casa y véalo, y cada vez que lo vea, acuérdense de orar. Porque, hermanos, el Señor no va a mandar un correo electrónico a cada judío, nos está mandando a nosotros. A nosotros nos mandó. Si somos embajadores en nombre de Cristo, ¿verdad? Amén. A nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nosotros somos parte de la iglesia. Somos uno en el Señor. La otra cosa que tengo, cuando va a la mesa allí atrás, tenemos dos libros que han salido a publicación este año. Primero, Isaías 53, una explicación. Estos dos libros que voy a mencionar están en español, ¿ok? En castellano. Porque estamos haciendo más y más énfasis en nuestro trabajo misionero, porque el 15% de todos los judíos de todo el mundo hablan español, hablan castellano. 15%, ¿sabía usted eso? El 15% de los judíos de todo el mundo hablan castellano. En Jerusalén solo, en Israel solo hay 16 congregaciones judío-mesiánicas, hispanas. Es un movimiento que está creciendo. Y hermanos, y hay muchísimos judíos que hablan castellano aquí en nuestro medio. Este libro, Isaías 53, es el mensaje más claro evangélico que hay en el Antiguo Testamento. Si no conoce Isaías 53, léalo. Es el mensaje tan claro, que en las sinagogas nunca se lee. Se lee del Isaías 52 y se salta al 54. Y el 53 nunca se lee. ¿Por qué? Porque habla tanto sobre Jesús. Entonces, desgraciadamente los tengo que vender, porque el venderlos me permite regalárselo a los judíos. ¿Ok? Estos libros están allí, tengo casi todos en castellano, pero tengo algunos en inglés. Primero para que usted lo lea y después para que se lo entregue a alguna persona judía. Y otro es las fiestas de Israel, su simbolismo y profecía. No hay fiestas judías, son las fiestas que dio Dios. Y nosotros como iglesia nos estamos perdiendo la bendición de entender el simbolismo de las fiestas de Israel que Dios dio para que todos los creyentes celebremos al Señor. Y este libro acabamos de traducirlo, lo tradujo la esposa de Jorge, y recién salió de la imprenta. Y esta semana está saliendo otro libro en castellano, se llama El corazón del apóstol, un estudio sobre Romanos 9, 10 y 11, que es el corazón del apóstol Pablo, de hermanos, el deseo de mi corazón y oración es por Israel, para que todos sean salvos. Y hermanos, estos libros, tengo dos títulos, estos dos títulos están allí, están a la venta, me pueden ver al terminar esta reunión. Pero más importante, entrégueme esto con su nombre y dirección, y así seguimos en contacto. El pastor me pidió en esta mañana que les dé una charla, traigo un mensaje sobre el tema de la mayordomía. No soy experto en el tema, a pesar de que podría ser experto, ya que he sido pastor por casi 44 años. He pastoreado 8 iglesias algunas muy grandes, y siempre, una vez al año, he tenido unas charlas sobre mayordomía. Entonces voy a hablar un poco de lo que es la experiencia pastoral y quiero traerles un mensaje.
Y doy gracias a la hermana que estableció las bases. Esta mañana llegué temprano, estuve en la clase de la escuela dominical y escuché la predicación, la clase, y esto ayuda a que entendamos. Algunas de las cosas que voy a decir quizás las han escuchado ya en esta mañana, pero permítanme que charlemos un poco sobre esto. ¿Qué es mayordomía? A veces le tenemos miedo. Viene el pastor a hablarnos de dinero. Hermanos, mayordomía no es algo que se da ni es un hecho, es un estilo de vida. Mayordomía es un estilo de vida. Mayordomía es un privilegio que Dios nos concede para que podamos crecer en amor, para que podamos conocer la victoria, dejando de parte el egoísmo y aprender a vivir una vida, entendiendo ciertos principios que la Biblia nos establece. La Biblia dice muy claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí nos establece ciertos principios ya, que lo encontramos en el libro de Génesis, que Dios, como dice Génesis 1.1 en hebreo, Bereshit bara Elohim hashamayim va'haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, es dueño de la creación porque Él la hizo. Es dueño de la creación, no porque la compró, porque la usurpó, sino porque la hizo. Él la formó. Entonces dice la palabra del Señor, es la tierra y su plenitud. O sea, la tierra y todo lo que hay en la tierra. Y da la casualidad que no termina, sino que dice el mundo y los que en él habitan. Hermanos, si usted es parte de la raza humana que está habitando este pueblo, ¿sabe quién es su dueño? El Señor. El mundo y los que en él habitan. Y una buena mayordomía, vamos a entender un poquito términos, porque siempre creo que para poder entender el tema, primero debemos entender qué es la palabra mayordomía. La mayordomía viene de la palabra mayordomo. Mayordomo es aquel a quien se le da la autoridad de administrar cosas. Pero las cosas no son de él, pero se le otorga el poder de actuar en nombre de aquel que es dueño. ¿Entendemos eso? Aquí cabe entonces entender ciertas cosas. En esta definición breve que he dado de mayordomía, entendemos primero que hay una autoridad que se nos es dada. No la compré, no la usurpé, sino que el Señor me da a mí la autoridad de manejar ciertas cosas. Ya lo dijo el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo pone como supremo, como administrador de las cosas del Señor. Por lo tanto, entendemos ciertos principios. Primero, que hay ciertas posesiones, hay ciertos bienes que no son míos, pero sobre los cuales yo tengo autoridad. Segundo, que tengo autoridad, no porque me la he ganado, sino porque la autoridad me es dada. Estoy preparando una serie de conferencias para dar en la Universidad Hebrea. Una de ellas es sobre los grandes rabinos del judaísmo. Y una de las cosas que dice el Talmud, que es las enseñanzas, las tradiciones orales del judaísmo, es que cuando uno habla con autoridad tiene que decir primero de qué viene esa autoridad. Yo soy administrador de los bienes del Señor. ¿Por qué? ¿Porque yo lo quiero? No, porque el Señor nos ha puesto como administradores de sus cosas. La buena mayordomía y el tema de la mayordomía se encuentra desde la primera página de la Biblia hasta el final. Pero se hace más real en aquellos que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y encontramos que a pesar de que los principios de la mayordomía fueron dados a Israel, e Israel los entendió muy bien, porque recuerdan cuando Salomón está dedicando el templo al Señor, dice: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que nos des el privilegio de traerte a ti. Dice: Señor, porque tuyas son todas las cosas, y de lo que tú nos has dado, nosotros te podemos dar. Israel entendía esto muy bien. Israel lo entendía muy bien porque el Señor había establecido que
había bienes que el Señor nos había dado, pero que le pertenecían al Señor. Y lo encontramos en las leyes del diezmo. El diezmo no es lo mismo que la ofrenda. El israelita tenía que traer los diezmos al Señor, que es la 10ª parte de lo que cosechaba, de lo que traía. Pero aparte podía traer y tenía que traer ofrendas de amor dadas al Señor. Y esto solamente el dar el 10%, tenemos una cosecha del 10% bastante grande, ¿verdad? Sí, le pertenecía al Señor. Dice Malaquías, ustedes me han robado. Dice, pero Señor, ¿cómo es que te hemos robado? Sí, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Pero mucho más allá. El pueblo de Israel entendía que incluso el tiempo le pertenecía al Señor. A tal punto que el Señor tiene el derecho de decir, y en los 10 mandamientos está, guardarás el día del Señor para santificarlo. O sea que, si el 10º de mis bienes pertenece al Señor, por lo menos una parte importante de mi tiempo se la tengo que dedicar al Señor. Porque del Señor es todo. Del Señor es todo. La buena mayordomía comienza con el reconocimiento que Dios es el dueño de todas las cosas. Mencioné Primera Crónicas, ¿verdad? Cuando Salomón dice, Señor, no te estamos dando nada que no es tuyo. De todo lo que nos has dado, te estamos dando. No podemos darle a Dios algo porque ya Él es el dueño. No estamos dando algo. Debemos reconocer entonces que el darle a Dios algo, solamente estamos devolviendo algo de lo mucho que Él nos ha dado. El Señor nos dice que debemos reconocer. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, seguimos viendo que estas enseñanzas aún van más allá. El pueblo de Israel estaba viviendo bajo la ley mosaica. Y el Señor, esto es el privilegio que tenía Israel. Y yo quiero que nosotros entendamos que para Israel vivir bajo la ley de Dios no era una carga. El que conocía a Dios lo hacía por privilegio. Y en el Nuevo Testamento encontramos que aún se va mucho más allá. El Señor Jesucristo nos enseña que, bueno, especialmente cuando nosotros estamos viviendo en una sociedad tan mercantilista, una sociedad donde yo tengo que comprar algo no porque lo necesito, sino porque mi amigo lo compró. Entonces yo tengo que comprar algo mejor, ¿verdad? Dice, ¿usted sabe lo que es el bar mitzvah? Es la fiesta que los judíos hacemos cuando se celebra que nuestro hijo o nuestra hija tiene 13 años. Entonces a los 13 años, según el judaísmo, el hijo o la hija que hasta ahora vivía bajo mi autoridad moral, a partir de los 13 años, mi hijo y mi hija son responsables directamente ante Dios por sus acciones. Y eso se llama pasar a ser la palabra bar, hijo, y mitzvah, hijo de los mandamientos. Entonces es una ceremonia muy linda y casi compite mucho con las bodas. Y no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en un bar mitzvah o bar mitzvah. Las familias judías hacen fiestas extravagantes. Y hay un chiste, una broma que dice una persona judía, estuvo en una fiesta, entonces va a las pocas semanas, le toca a esta mujer hacer la celebración del bar mitzvah de su hijo. Y entonces, primero le había preguntado a dónde había estado, qué agencia hizo el catering, qué preparó, quién fue el que trajo la comida y organizó esta fiesta. Entonces tomó el nombre y la dirección y el teléfono. Y ahora cuando le toca a ella ir, ¿saben lo que es el catering? ¿Cómo se dice en castellano? Cuando cuando uno contrata a alguien para que traiga la comida preparada y organice todo, el catering, ¿verdad? Entonces esta persona, a las pocas semanas, tiene que celebrar el bar mitzvah de su propio hijo. Y entonces va a la agencia donde él había tomado el nombre y dice, usted había hecho el bar mitzvah de aquella persona, ¿verdad? Sí, sí. Dice, mi hijo va a tener también un bar mitzvah. Entonces el que hace el catering, que está tomando, le dice, ¿usted quiere que hagamos algo igual? No, quiero algo que sea más caro. Porque ahora queremos algo que sea mejor. Porque nuestra sociedad ya no me alcanza. Yo tengo un reloj y si mi hermano tiene un reloj más nuevo, tiene una computadora más moderna, ¿verdad? Que a pesar de que nuestras computadoras andan, ¿verdad?
Yo tengo una secretaria que trabaja para mí que siempre dice, ay, doctor, ¿cómo? Qué vieja su computadora. Tiene 2 años. Tan vieja no puede ser, le digo. Ay, pero hay nuevos sistemas. No puede estar cambiando cada vez que sale un sistema nuevo. Pero estamos viviendo en un mundo donde se nos dice que para progresar tenemos que comprar más, tenemos que gastar más. Claro, después vienen las cuentas, ¿verdad? Y no tenemos cómo pagarlas, pero eso parece ser otra. Pero el Señor dijo, donde está vuestro corazón, allí estará también, perdón, cuando está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y vemos que después de Pentecostés, en los creyentes, comienza a haber un cambio. Porque ya el Espíritu Santo comienza a trabajar en la iglesia primitiva, y da una nueva idea de que a Dios le pertenecen todas las cosas, a tal punto que nos dice la palabra de Dios, en el libro de Hechos, que cuando la iglesia comenzó a vivir como iglesia, como comunidad de fe, dice que vendían las posesiones y las traían a los pies de los discípulos. No sé hasta qué punto podríamos hacer eso ahora, pero la iglesia entendió perfectamente que todo lo que tenían pertenecía al Señor, a tal punto que incluso iban y vendían las posesiones que tenían. Muchos dicen que, bueno, era porque creían que Jesús iba a volver inmediatamente, sea lo que fuere, entendían el lugar más importante, que no eran las posesiones, sino era el Señor. Debemos entender que si no traían esto para desprenderse, sino porque sabían que a través de los medios que ellos podían traer a la iglesia podía cuidar de aquellos que no tenían. Y nuestros bienes son medios a través de los cuales el Señor puede realizar su obra. Me alegro que aquí, como iglesia, están haciendo un programa que traemos aquellas cosas para poder ayudar a aquellos que están más necesitados. Y como iglesia jamás debemos olvidarnos que aquello que el Señor nos ha dado para nosotros, pero también para que compartamos con aquellos que tienen menos que nosotros. Amén. Hay una canción que cantábamos en Argentina, no se asusten, no voy a cantar. Eso se lo dejo a mi hermano Jorge, que es un buen músico. Sientes real amor, debes compartir con todos por igual, si tienes real amor. No podemos, dice la palabra, no podemos decir que tengo fe con Dios y quiero el Señor, y veo al hermano que está necesitado, que está en necesidad, y no hago nada. Por eso como creyentes debemos entender. Y déjenme que haga algunos puntos. Primero, el cristiano como persona, nosotros pertenecemos a Dios. No solamente nuestros bienes o nuestros tiempos. Nosotros somos propiedad de Dios. Ya lo dije cuando leemos en el Salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nos está diciendo que nosotros somos propiedad de Dios. Dice la palabra en otro salmo, porque mía, Señor, porque mía es toda animal del bosque y los millares de animales en los collares. Conozco a todas las aves del monte y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50. En el libro de Ageo dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces no entendemos y pensamos que solamente Dios tiene mi espíritu, mi alma, mi tiempo. No, dice nuestro cuerpo pertenece a Dios. Hermanos, a veces nos tenemos que predicar nosotros mismos. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Nos cuidamos? ¿Nos cuidamos en el cuerpo? ¿Nos preocupamos para mantener una buena salud? ¿Nos preocupamos para vivir una vida sana? Pero no solamente una vida sana en cuanto a nuestros hábitos, nuestra vida sana en cuanto a nuestros hábitos de comida, de cómo dormimos, cómo nos cuidamos. Porque incluso el cuerpo nuestro, este cuerpo,
es templo del Espíritu Santo. Sí, Señor, con nuestros achaques, con nuestras edades, con nuestros huesos que nos duelen, con nuestra artritis, pero seguimos siendo cuerpos. Todavía somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestra alma es de Dios. Dice la palabra en Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job 12:10. En conclusión de esta sección, dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno de vosotros muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Somos su posesión. Por creación y por habernos comprado. Porque no solamente nos creó, sino que nos compró. Y nosotros como creyentes, como cristianos, entendemos esto. Cuando el mundo no lo reconoce, y no reconoce a la creación, ni reconoce al Creador, nosotros como creyentes no podemos ignorar este hecho. Que somos posesión de Dios. No solamente nosotros, sino el mundo, y que a nosotros nos encargó la administración. Todo cristiano, entonces, es mayordomo de lo que Dios nos ha confiado. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 leemos lo siguiente. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Vuelvo a leer. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios te da algo, vuelvo a repetir, el cargo de administrador, que es la palabra mayordomo, no es algo que yo me lo busqué a mí mismo. No es un cargo que me lo compré, ni es un cargo que me lo gané. Es algo que el Señor me dio. Pero cuando me dio el cargo, también me dio la capacidad y los dones para llevar adelante ese cargo. ¿Cierto? Amén. Si yo soy mecánico y voy a trabajar en un taller mecánico y no me dan las herramientas, me va a ser muy difícil sin las herramientas poder desarmar un automóvil o repararlo. Se da herramientas para que se puedan trabajar. Y nos dice aquí que el Señor nos ha entregado a nosotros dones. Y dones son cualidades que el Señor nos ha dado para que llevemos a cabo la tarea de administrar que el Señor nos ha otorgado. Y nos dice que el Señor otorgó a cada uno una función. No todos administramos lo mismo. No todos administramos lo mismo. Quiero eso que esté muy claro. El Señor nos da a cada uno, como siempre digo, una sección de la viña del Señor. A mí me dio esta sección, al otro le dio esta sección, pero el Señor nos ha dado no solamente el cargo, sino nos ha dado las herramientas para que podamos llevar a cabo la función de administrar aquello que el Señor nos ha otorgado. Dice, cada uno según el don que ha recibido, pero no para mí mismo, sino que ministreselo a los otros. El trabajo de mayordomía no es para que yo pueda hincharme y gozarme de que estoy sirviendo al Señor, sino para que otros se vean beneficiados por el trabajo que el Señor está utilizando, el Señor está realizando a través nuestro. El Señor nos ha llamado, pero no simplemente para que yo, por supuesto que es una bendición. Qué hermoso, ¿verdad? Haber sido nombrado por el Señor administradores. Yo creo que ustedes piensen eso, ¿eh? Qué hermoso, qué honor es haber sido nombrado por el Señor administradores. Porque no hay nada en mí que me lo merezca. No hay nada en mí. Hermano, yo no sé cuánto puede usted creer que usted se lo merece. Pero la palabra de Dios es... La palabra don, ¿sabe de dónde viene la palabra don? Regalo. Es un regalo porque es algo que no merecemos, porque el Señor en su gracia no solamente me da un don para que yo pueda vivir una vida espiritual, sino que pueda bendecir a otros. Porque Dios no me hace encargado de sus bienes para que yo crezca y tenga más. Él me hace encargado de sus bienes para que
otros, no solamente yo, sino que otros puedan ser bendecidos con el que el Señor nos ha dado. Mi tiempo lo uso para mí, pero que sea de bendición para otros. Mis dones, el Señor me los dio para mí, pero que sean de bendición para otros. Mis bienes, el Señor me los dio, pero que se llevan de bendición para otros. Porque dice aquí, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A uno dice la palabra en Mateo capítulo 5, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, pero cada uno, dice, conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Dios no te va a dar menos, y quiero que presten mucha atención en esta frase que voy a decir. Dios no te va a dar menos de lo que necesitas, ni te va a dar más de lo que necesitas. Dios no te va a dar menos de lo que necesitas, ni te va a dar más de lo que necesitas. A uno le dio 5 talentos, a otro 1, conforme a la capacidad. ¿A qué capacidad? A la capacidad que tenía Dios de dar. No, Dios puede dar todas las cosas, sino la capacidad que nosotros tenemos para hacerlo. No podemos decir, uy, al Señor le dio a él los tantos dones, ¿por qué me lo ha dado a mí? Porque a lo mejor no, el Señor sabe que yo estoy capacitado para llevar a cabo ciertas tareas. Pero sí estoy capacitado para hacer. El Señor sabe. Y el Señor sabe la medida que Él te ha dado las cosas. Él sabe la medida de tiempo que te ha dado. Utilízala para ti, para el Señor. Él sabe la medida del trabajo. Que tu trabajo no sea su obsesión, sino que sea un medio a través del cual puedes servir al Señor. Porque dice la palabra que cuando sirvamos a nuestros amos, a nuestros empleadores, lo hagamos como sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos, de palabra, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, lo hacemos sabiendo que el Señor nos ha dado lo que necesitamos para nosotros mismos y para servir a otros. Romanos capítulo 12, versículo 3, en las exhortaciones del apóstol Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que tenemos un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios que nos es dada, si es de profecía, que se utilice conforme a la medida de fe, o de servicio, del servir, y el que enseña es de enseñar. Pero en 1 Corintios vuelve a repetir Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor, no me des yo quiero hacer tal cosa. Bueno, el Señor sabe de qué puedes hacer. Yo quiero hacer tal cosa. El Señor sabe qué es lo que puedes hacer. Y déjeme terminar con unos pensamientos. Todo creyente tiene algo que puede usar para Dios. Pero otra cosa que es interesante, y el Señor Jesucristo lo dijo en todas las parábolas, que un día el Señor, el dueño, va a venir a que rindamos cuentas. Es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Es la parte que no nos gusta. Porque actuamos con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestros dones, con nuestro cuerpo, como que si un día el Señor no va a venir a que le rindamos cuenta. Alabado sea tu nombre. El Señor tiene derecho a venir a rendir cuentas. Santo Dios. Y no solamente de nuestra vida espiritual, no solamente de nuestra salvación. La salvación ya ha sido ganada por el Señor Jesucristo. Y cuando yo tenga que rendir cuenta por mi salvación, le digo al Señor: espera, Señor, acá está Jesús que va a hablar por mí. Pero ¿qué son de los dones que el Señor me ha dado? Un día va a venir el Señor y va a, como dijo el Señor en varias oportunidades, le llama la atención que en 6 oportunidades el Señor Jesucristo menciona en el Nuevo Testamento que el dueño, en cada parábola que él habló sobre los diezmos, siempre habla de un dueño que va a venir y el que tenemos que rendir cuenta. Nosotros como individuos, como iglesia,
Debemos estar preparados para que un día le tengamos que rendir cuenta al Señor. En nuestra organización, en Chosen People Ministries, cuando venga el mes de abril, tenemos la auditoría interna y después la auditoría externa. Y tenemos todo nuestro departamento de contabilidad asegurándose que están todas las boletas estén bien, que todos los recibos estén bien. ¿Por qué? Porque va a haber una auditoría. Y no lo hacemos porque va a haber una auditoría. Primero hacemos cosas porque es lo que se espera. Pero alguien va a venir a controlar. Y a veces saltan cosas que no son agradables y a veces saltan cosas. Si el Señor hace una auditoría espiritual de nuestra vida, si el Señor hace una auditoría de nuestra mayordomía, si el Señor viniera hoy y pidiera que le rendiéramos cuenta, ¿estaremos listos? ¿Puedo rendirle al Señor y decir, Señor, el tiempo que tú me has dado, aquí está? O le tengo que decir, Señor, estoy estudiando, cuando me reciba y termine con mi universidad, voy a dedicar el tiempo a ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad, pastor? Y pastor, no puedo formar parte, no puedo ocuparme de esto porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, porque tengo que esto. Yo siempre le decía a mis hijos lo mismo que mi padre me enseñó a mí. Nunca vas a tener una mejor nota ni pasar un examen por quedarte en tu casa a estudiar en lugar de ir a la iglesia. Nunca vas a pagar unas cuentas que estás debiendo porque no estás entregando al Señor lo que al Señor le pertenece. El Señor sabe cuánto necesitas. El Señor sabe el tiempo que necesitas. El Señor sabe el esfuerzo que tienes. Porque me dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que pongamos nuestros tesoros en las cosas espirituales. Amén. ¿Cuáles son, para terminar, las cualidades de un buen mayordomo? Somos todos mayordomos. Acuérdense que a todos el Señor nos ha dado algo para administrar. En primer lugar, un mayordomo es fiel. Dice la palabra, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta no es una opción, esta es una obligación. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Tiene confianza el dueño en nosotros, ya que nos ha confiado algo. Yo no confiaría algo a alguien si esa persona no me merece confianza. Fíjate lo que el Señor ha depositado en tus manos, lo que el Señor te ha confiado en tus manos. ¿Saben? Los hijos es algo que el Señor ha puesto en tu mano para que lo administres para Él. Nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos es algo que el Señor ha puesto para que administremos para el Señor. Y un día yo tengo que dar cuenta al Señor cómo eduqué a mis hijos. Un día tengo que rendir al Señor cuenta de cómo administraré mi tiempo, cómo administraré mis bienes. Y el Señor espera que sea dado fiel. Si sabía que no iba a ser fiel, no me hubiera dado los dones que tengo. ¿Sabes eso? Si el Señor no sabía si no tenía confianza en ti, no te hubiera llamado a que seas su administrador. Tenemos que pensar a veces en términos humanos, ¿verdad? ¿Tú vas a emplear a una persona y le das a dar un cargo de confianza si no confías en esa persona? No. A veces empleamos a una persona en la parte administrativa y yo le pregunto a mi esposa, que es la encargada de la administración, y dice, ¿por qué tal persona y no esta? Porque esta persona me merece confianza. Se me merece confianza. Y sabe que el Señor tiene confianza en ti. No defraudes al Señor. No defraudes al Señor. Un mayordomo fiel es digno de confianza. En tercer lugar, un mayordomo es sabio. Un mayordomo sabio. A veces, pero si el Señor, yo no tengo la capacidad, ¿qué nos dice la palabra? Si el Señor nos llama a hacer algo, nos va a dar los medios, las herramientas. Y tú sabes que la sabiduría es una herramienta que nos da el Señor. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hace? ¿Qué? Pídala. ¿Va a la universidad? No, ¿qué dice? Pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Por qué Salomón alcanzó gracia en los ojos del Señor? Porque ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. No fue el Señor, quiere un doctorado, no quiere un coche nuevo, quiere pagar la hipoteca. ¿No? ¿Qué le pidió? Sabiduría. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Qué le pedirías al Señor?
Tú ahora sabes que eres un administrador de las cosas del Señor. Y digo, ay, pero yo no sé, yo no puedo, pastor. Hermano, hermana, pídele al Señor. Pero yo no tengo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor, Señor, dame tiempo? Ay, pero yo no sé. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le pidió al Señor, Señor, enséñame esto que no lo entiendo? Dice la palabra que si nosotros vamos a ser administradores, el Señor nos va a dar la sabiduría necesaria, el don que necesitamos para llevar a cabo esta tarea. No te engañes, Dios sabe cuándo malgastas tus posesiones, Dios sabe cuándo perdemos el tiempo. En cuarto lugar, un buen mayordomo es fructífero. Un buen mayordomo es fructífero. ¿Se acuerdan la parábola del Señor en Mateo? A uno le dio tanto, lo trabajó y lo multiplicó. Y el Señor dice, cuando vuelve, el dueño dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y a otro que le dio 3, dice, Señor, tú me diste 3, yo lo puse a trabajar, y de los 3 gané 3 más. Bueno, en lo poco has sido bien, en lo mucho te pondré. Y el otro dice, tú me diste, pero Señor, yo sabía que eras muy juez, entonces no hice nada, me lo guardé. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Qué vas a decir al Señor? Señor, tú me diste salvación, me diste una iglesia, me diste hermanos, me diste una forma como crecer espiritualmente, y nunca se vieron nada del Señor, nunca ayudé, nunca canté, nunca alabé, nunca... Sí, ¿para qué te he salvado? Para que goces de tu salvación, sí, goza de tu salvación. ¿Pero has traído fruto? ¿Has traído fruto? El fruto debe ser visto. Para que el Señor te diga un día, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Recordemos que todo árbol que no da fruto, dice la palabra, ¿qué hace? Cortado. Es cortado. Wow. No es palabra mía, es la palabra del Señor. El buen mayordomo también es piadoso. Un buen mayordomo también se preocupa por vivir una vida que agrade al Señor. Un mayordomo fiel escudriña sus oportunidades y busca la forma para poder. Dice la palabra, Jesús les dijo, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para que lleven fruto. Oh, no me elegiste a mí para que simplemente sea miembro de la iglesia central. No. Y sí que seas miembro, pero segundo, que debe fruto. Que debe fruto. Dios libera nuestros bienes, nuestro tiempo. A veces debemos ordenar nuestra propia vida. A veces vivimos una vida donde debemos ordenarnos un poco más. Habría muchas más cosas que podríamos hablar en esta mañana, pero yo creo que el mensaje es claro. El mensaje es claro que la mayordomía no es un acto, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que es posible por la nueva vida que nos ha dado el Señor Jesucristo. Porque por algo dice la vida que el que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nos dice que la forma de pensar sobre el tiempo ha pasado, he aquí, ahora es hecho nueva. La forma de ahorrar dinero ha pasado, he aquí, ahora es hecho nuevo. La forma de administrar mi cuerpo ha pasado, ahora tengo una nueva forma de hacerlo. Somos una nueva creación. Y porque somos una nueva creación, porque hemos redimido, porque hemos transformado, porque hemos sido cambiados, el Señor nos da a nosotros el privilegio de trabajar para el Señor. Esto es lo que es mayordomía. Porque ninguno vive para sí, si ninguno muere para sí, sino que nuestra vida está escondida en el Señor Jesucristo. Señor, que es mi pedido que cuando vuelva el Señor encuentre una iglesia fiel. Que si hoy tengo que rendir cuentas al Señor, porque si el Señor se presenta aquí o yo voy ahí, que el Señor nos pueda decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te plazo. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Amén. Es mi oración que el Señor nos bendiga. Que aprendamos a disfrutar de este nuevo estilo de vida.
donde somos administradores de los bienes del Señor. Amén, hermanos. Bueno, mis amados, han oído este mensaje. Creo que es importante que respondamos a él. ¿Qué cosas tienes que arreglar hoy? Tomar la decisión hoy de arreglar. ¿Qué cosas orarás y le pedirás al Señor que te ayude? ¿Cuántos de ustedes están diezmando? ¿Cuántos de ustedes han dejado de diezmar? Eso es algo que tienen que arreglar delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes están dejando de dedicarle tiempo a su familia por estar haciendo cosas que no deben hacer? Malgastando su tiempo. ¿Cuántos de ustedes, en lugar de prepararse para servir mejor al Señor, están dedicándole tiempo a cosas que no agradan, que no benefician, que no edifican a nadie? Estas son cosas serias. Y en un principio de 2014 yo creo que es tiempo apropiado para tomar decisiones, para hacernos compromisos con Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo yo estoy luchando con un pecado y no he podido superarlo? Creo que es tiempo no solo de orar y de ayunar, pero es tiempo también de decir, lo voy a hacer. Porque sabe, usted es dueño de sus acciones. Gracias, pastor, por ese mensaje. La verdad que me impactó. Vamos a ponernos de pie. Y este es el momento donde usted y Dios, este es el momento de la conciencia, este es el momento de decidir qué vas a hacer con esos aspectos de su vida que no ha sometido a Dios. Para muchos les cuesta el tema económico de someterlo a Dios. Y como dijo el hermano, no se dan cuenta la bendición tan grande que es vivir como un buen mayordomo.